tenemos un conjunto V. Un conjunto es una colección de cualquier cosa. Entonces vamos a decir que este conjunto es un espacio vectorial sobre los números reales. Sí, tiene dos operaciones definidas. Una que va a ser la suma, que es una operación que va del espacio cruce el espacio y nos da un elemento del espacio. Y la otra operación, que es el producto escalar, que va de los reales espacio, y nos da un elemento del espacio. Tal que para todo ABC del conjunto y alfa, beta y gamma de los reales, se satisface que es asociativo, es decir, podemos agrupar las operaciones binarias como queramos. Existe un cero, tal que si sumamos cualquier vector en cualquier sentido del cero, nos queda el mismo vector. Existe el inverso aditivo, que si lo sumamos de cualquier lado nos da el neutro. Es conmutativo, es decir, la suma no importa en qué orden la hagamos, nos da lo mismo. Si el neutro de la multiplicación, al multiplicarlo por cualquier vector, nos da el vector. Y las otras propiedades son de distribución. Es decir, si sumamos dos escalares y lo multiplicamos por un vector, es lo mismo que si primero multiplicamos un escalar por el primer vector más el otro escalar por el segundo. Y la otra es, si tenemos suma de vectores y la multiplicamos por un escalar, es lo mismo que si primero multiplicamos cada uno de los vectores por el escalar y lo sumamos. Y la última es, si primero multiplicamos que nos da un escalar y luego lo multiplicamos por el vector, es lo mismo que si primero multiplicamos el vector por un escalar y luego lo multiplicamos por el otro escalar. Entonces, para ver ejemplos de espacios vectoriales, necesitamos definir primero quién es el conjunto y las operaciones. En este caso van a ser suma y la multiplicación por escalar usual. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver van a ser los vectores de n componentes. Es decir, un elemento en este conjunto es de esta forma. Entonces tiene n entradas, x1 hasta xn, donde cada una de estas entradas es un número real. Entonces, el que podríamos comprobar todas las propiedades, solamente por el momento vamos a ver tres, que es que el 0 está, porque el 0 de este espacio es el vector 0, es decir, es el que tiene todas las entradas 0. Si sumamos dos vectores de esta forma, este vector vuelve a estar en este espacio. Y si multiplicamos un escalar por un vector, este vuelve a estar en este espacio. Este va a ser uno de los principales espacios vectoriales con los que vamos a estar trabajando. Otro, que el primero es un caso particular de este. Entonces, si nos agarramos aquí las matrices de tamaño m por n, igual las operaciones son la suma usual de matrices y la multiplicación por escalar, pues resulta que este vuelve a ser un espacio vectorial. Porque si agarramos dos matrices y las sumamos, la suma vuelve a ser una matriz de tamaño m por n. La matriz que ocupa el 0 es la matriz 0, es decir, toda la que sus entradas son ceros. Y lo mismo, si agarramos un escalar y lo multiplicamos por una matriz, este nos vuelve a dar una matriz de tamaño m por n. Otro con el que vamos a estar trabajando es el conjunto de polinomios. Entonces los polinomios de grado n los vamos a denotar de esta manera, que son de este estilo: coeficiente por término a la n más coeficiente por término a la n-1 más, y así nos vamos hasta abarcar la última potencia, que sería la potencia 0. Entonces resulta que el 0 es tal cual el polinomio que todas sus entradas son 0, que se simplifica siendo el número 0. Si agarramos dos polinomios de esta forma, un polinomio 1 y un polinomio 2, los sumamos, nos vuelve a dar
un polinomio del mismo grado. Y si agarramos un escalar y lo multiplicamos por un polinomio, pues como el escalar va a estar multiplicando solamente a los coeficientes, pues vuelve a ser un polinomio. Y el último con el que vamos a estar trabajando mucho se llama el espacio de funciones, donde lo vamos a definir funciones que van de los reales a los reales, y las operaciones que vamos a abarcar son la suma de funciones y la multiplicación normal de un número por una función. Entonces, la función que toma el papel de la función 0, pues la función constante 0, es decir, que a cada número le asigna el 0, perdón. Si suman dos funciones, entonces la función suma, por definición, está dada por el valor de la suma de cada uno, y esto vuelve a ser una función. Y lo mismo por escalar. La función multiplicar por escalar, esta la definimos por el escalar multiplicado por cada uno de los valores de la función, y esta de nuevo está en el conjunto. Y esto podríamos agarrarnos todas las propiedades del espacio vectorial. En un momento explico por qué solamente podemos agarrar estas tres. Y resulta que cumplen todas las propiedades, por lo tanto estos cuatro, vectores, matrices, polinomios y el espacio de funciones, forman un espacio vectorial. Entonces, el espacio vectorial se puede definir no solo en los números reales, sino en cualquier campo. Como por ejemplo los complejos, pero solamente vamos a estar manejando en los reales. Entonces, un subespacio vectorial W es un subconjunto del espacio vectorial V, que esto es lo que denota esta notación, que es un subconjunto que puede ser igual a ese conjunto, es decir, todos los elementos de W están en V, y es tal que este W vuelve a ser un espacio vectorial sobre sí mismo. Entonces, a lo que nos referimos con esto es que si solamente nos limitamos a W, entonces aquí tenemos una operación que va de W a W, nos da un elemento W, W, y si todo esto nos lo tomamos en W, W va a cumplir cada una de estas propiedades. Pero como resulta que W es un espacio de V, entonces esta la cumple directamente, porque si todos los del espacio mayor lo cumplen, los del pequeño también. Esta también, la conmutatividad. Esta también, porque el escalar siempre va a estar ahí, porque como no tomamos todos los números reales. Esta también la cumple, porque si lo cumple para todos, también para unos cuantos, al igual que esta, al igual que esta. Entonces, las que tenemos que comprobar son que si tomamos dos elementos de W, va W. Si tomamos un escalar y un elemento W, este también vuelve a W. Y que esté el 0. Y esta la va a cumplir directamente porque va a ser junto con esta y esta, al ser cerrado. Entonces, y como el 0 está, entonces tiene que existir el inverso. Por lo tanto, esta es la base para el siguiente resultado, que nos dice: un conjunto V es un espacio vectorial, subespacio vectorial, si y solo si para todo elemento en el conjunto y número real, el 0 está, la suma está y la multiplicación por escalar está. Entonces, como solamente vamos a estar trabajando con los espacios vectoriales que son matrices, vectores, funciones y polinomios, lo único que vamos a tener que checar es que si dado ya tenemos un subconjunto que satisfaga estas tres operaciones, porque todas las demás ya las van a cumplir, porque ya hemos dicho que esos son espacios vectoriales. Entonces, vamos a ver un poco de ejemplo de cómo se demuestra que algo es un espacio vectorial o no.
Entonces, aquí tenemos un subespacio que es W, el espacio grande que es R3, los vectores con 3 entradas, de manera que está definida de esta manera. La primera entrada es cualquier número. Aquí es B en el segundo. Entonces la primera entrada es cualquier número. La segunda entrada tiene que ser un 5. Y la tercera entrada también es cualquier número. Entonces nos está diciendo que ahí B puede ser cualquier número. Entonces tenemos que checar si el 0 está. Entonces el 0, como hemos dicho, espacio R3 es de esta manera. Entonces lo que tenemos que ver es si este vector se puede escribir de esta manera. Entonces como los vectores del W, entonces A puede ser cualquiera, lo podemos poner el 0. La segunda entrada a fuerza tiene que ser 5. Y la tercera entrada la podemos poner 0. Entonces si tomamos A y B igual a 0, podemos hacer esto, pero la segunda entrada nunca la podemos cambiar. Por lo tanto, no satisface que el 0 está aquí. Con que no satisfaga 1, entonces ya no puede ser espacio vectorial. Entonces este no es espacio vectorial. De la misma manera, para la suma, si tomamos dos elementos, entonces un elemento aquí es de la forma A1, 5, B1. Le sumamos otro elemento de esta manera, que puedo escribirlo como A2, 5 y B2. Entonces A1, A2, B2 y B2 y B1 pueden ser cualquier número. Si sumamos estos, entonces nos queda arriba, como es en la suma entrada por entrada, A1 más A2. En la siguiente nos queda 10 y en la siguiente nos queda B1 más B2. Que esto es cualquier número, lo único que estamos pidiendo es que sean los reales. Esto es también cualquier número. Pero para que esté en el conjunto, la segunda entrada tiene que ser 10. Pero tenemos que la segunda entrada tiene que ser 5. Entonces, de nuevo, esta propiedad no la satisface. Y ahora veamos con la multiplicación por escalar. Entonces nos agarramos cualquier número real. Le vamos a poner alfa. Este alfa lo multiplicamos por un elemento de este conjunto. Entonces multiplicando, esto nos queda como alfa por A, ya que la escalar multiplica a todos. 5 por alfa y alfa por B. Entonces tenemos que ver si este elemento se encuentra en este conjunto. Entonces alfa por A, como es un número real por cualquiera, y alfa por B, estos dos están en los reales. Y nuestro segundo número, 5 por alfa, como nuestro conjunto necesitamos que la segunda entrada sea 5, esto solamente está en el conjunto si alfa es 1. Pero la multiplicación por escalar tiene que ser para todos los alfas y solamente la satisface para alfa 1. Entonces, este tampoco lo satisface. Entonces, ninguna de las tres propiedades lo va a satisfacer. Veamos otro ejemplo. Entonces, estamos en los polinomios, un subconjunto de los polinomios de grado 2, donde son los polinomios de la forma escalar por potencia al cuadrada más escalar por potencia a la 1. Entonces, habíamos dicho que el 0, aquí, en estos polinomios, es el número 0. Entonces, el número 0 lo podemos expresar como 0 por x al cuadrado más 0 por x. Que estos están en los reales y esto nos queda como 0. Por lo tanto, el 0 está. Ya llevamos una propiedad. Nos faltan 2. Vayamos a la suma. Entonces agarramos un polinomio y el segundo polinomio. Entonces estos polinomios son de la forma A1 x al cuadrado más B1 x. Y lo sumamos con el segundo polinomio que va a ser de la forma A2 x al cuadrado más B2 x. Donde alfa 1, A1, B1, A2, B2 son cualquier número. Entonces si sumamos estos, como para sumar polinomios, se suman los de la misma potencia. Entonces los de potencia 1 nos queda multiplicado por A1 más B1. Los de potencia 2, perdón. Y los de potencia 1 nos queda
A2 más B2. Que esto es un número real, ya que suma de dos reales es real, esto también. Y entonces esto es de la forma de los que tenemos acá. Porque lo único que estamos pidiendo es que los elementos de W sean de la forma número por x al cuadrado más número por x, que es lo que tenemos aquí. Este número por x al cuadrado y este número por x. Entonces este está en W. Por lo tanto se cumple la segunda propiedad, que la suma está. Y por último vamos a ver si los escalares están. Entonces nos tomamos cualquier escalar, ya que se tiene que cumplir para cualquier escalar. Entonces multiplicamos alfa por un elemento aquí. La multiplicación por escalar de los polinomios es el escalar multiplica cada uno de los coeficientes. Esto es un número real. Este coeficiente también es un número real. Por lo tanto, es del tipo de los que están en W. Este vuelve a estar en W. Por lo tanto, satisface la multiplicación por escalar. Como satisface estas tres propiedades y están en un espacio vectorial, que es el espacio vectorial de los polinomios, resulta que este es un subespacio vectorial, que en sí mismo es un espacio vectorial. Y así son los ejemplos y ejercicios que tenemos que estar trabajando con nuestro conjunto. Dependiendo del conjunto está nuestra definición. Tenemos que ver que se cumplen estas tres propiedades. En general tendríamos que ver si se cumplen las 8 que teníamos, pero aquí solamente nos vamos a estar limitando a estos 4 espacios vectoriales. Entonces tenemos que ver que está el 0. La multiplicación por escalar y la suma. Si satisface las 3 es espacio vectorial. Si no satisface alguna, no es espacio vectorial.